se pensará en un breve análisis sobre la construcción de la identidad de las mujeres lesbianas puede verse influenciada por las representaciones en el cine. En un primer momento se revisa cómo el cine puede ser un espacio en el que se puede aprender a conocerse a sí misma y a las otras, y en un segundo momento se expondrán algunos elementos tales como las relaciones de poder, sexualización o relaciones sujeto-objeto que han atravesado las películas con narrativa lésbica, perdón, más populares. De esa forma, es decir, se expone qué se les ha enseñado a las mujeres lesbianas de sí mismas y de las otras. Recuerden que una vez Oriana haya compartido su presentación, tendremos nosotros oportunidad de conversar con ella, de hacer las preguntas que creamos necesarias. Así que sin nada más que decir, bienvenida nuevamente, Oriana. Muchas gracias por acompañarnos y creo, hablo en nombre de todos y de todas aquí. Estamos muy ansiosos y a la expectativa para poder escucharte. Muchas gracias, Oriana. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Realmente estoy pues muy agradecida de ver que este evento está teniendo tanta acogida. Entonces, pues bueno, no, sin más, pues ya voy a presentar e iniciamos con la charla. Un momento. Tranquila. Ay. Ahí están viendo. Creo que ya, ¿cierto? Sí, sí, se ve bien, Oriana, gracias. Listo, perfecto. Bueno, un poco contarles como el inicio de esta presentación. Digamos que es una investigación en proceso. Es una investigación que inicia hace un poco más de un semestre. Y bueno, realmente es un interés bastante personal, pero también pues es un interés bastante académico y digamos que, pues como dijo Julio, como que esta presentación va a estar dividida en dos secciones, en dos grandes secciones. En la primera quiero tratar cómo el cine puede construir identidad y quiero tratar esto porque quiero que dimensionemos un poco lo que estamos, lo que estamos aprendiendo cuando vemos una película. Entonces, digamos que cuando vemos una película no solo estamos viendo imágenes, sino que estamos aprendiendo. Y no es cualquier aprendizaje, sino es un aprendizaje muy profundo. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, digamos que en esta primera parte, pues la voy a subdividir en dos partes y la primera parte tiene que ver como con el componente pedagógico de las artes. Y hablo de las artes en general porque no solamente el cine puede ser capaz de enseñarnos, y lo que decía como Julio, enseñarnos sobre sí mismas y sobre las otras, sino que pues en todas las artes está esto. Pero entonces en un segundo momento, pues voy a revisar cómo este componente pedagógico se intensifica en el cine. Y se intensifica de dos maneras. En la primera, como en las indicaciones que da el cine, entonces podemos ver que las indicaciones formales como, digamos, el tipo de plano, el uso del color y también el montaje, pues simplemente como que nos dan ciertas indicaciones de aprendizaje o de perspectivas o de cómo debemos entender ciertas cosas. Y en el segundo momento también está este componente pedagógico se va intensificando en el cine, también por una disposición corporal que está en el cine como un espacio. Y eso va a ser muy interesante porque entonces nos va a llevar a preguntarnos cómo, bueno, el cine no solamente es la película, sino también el espacio en que vemos esa película. Entonces vamos a ver que va a ser muy diferente ver una película en el cine como tal, es decir, si ustedes van a Cine Colombia o a la Cinemateca, hay una disposición corporal muy diferente a la que tienen viendo una película ronchados pues en la cama. Entonces, claro, eso va a hacer como, porque claro, la disposición corporal no solo es una disposición corporal, sino también es una disposición psicológica. Entonces, pues eso va a ser muy interesante pero ya lo vamos a revisar. Y en el segundo momento voy a revisar ya como tal, que es en ese componente pedagógico, qué se les está enseñando a las mujeres lesbianas de sí mismas y de las otras. Y cojo la vida de Adele como una película particular, pero quiero que o sea, que se tenga muy presente
que la vida de él no es la única película, que tiene como estos componentes y estos elementos que tal vez pues pueden ser como, le pueden hacer daño a las mujeres lesbianas en la construcción de su identidad. Entonces, quiero que tengamos muy presente eso, que obviamente podemos señalar la particularidad de esta película, y más que esta película del director, que es Adelif Kechiche, pero entonces tenemos que tener en cuenta que esta película no está sola y que esta película es el resultado y coge muchos más de los estereotipos, de los elementos que han venido como teniendo las representaciones de las mujeres lesbianas de hace más de casi un siglo, digamos. Entonces sí, ese va a ser como un poco el orden de la presentación. Entonces, pues digamos que continuemos como con esto. Entonces, ok, con el componente pedagógico, pues me refiero a que el arte estimula la imaginación y la estimula, obviamente la estimula como de una forma como muy específica, y es que nos puede brindar otras perspectivas. Obviamente no todas las artes o no todas las obras de arte es como que nos pueden estimular la imaginación de esta forma, y tampoco deben hacerlo, tampoco todo tiene que tener como alguna utilidad pedagógica o demás, pero sí algunas obras de arte pues nos estimulan esta imaginación. Con perspectivas me refiero, digamos que me refiero como a otra forma de ver las cosas y otra forma de entender las cosas. Entonces, digamos, no solamente es como otro punto de vista, sino que es realmente otro entendimiento de las cosas. Entonces, digamos, por ejemplo, tenemos como este cubo. Entonces, lo que hace el arte no es simplemente como dar la vuelta a este cubo y ya, ahí lo estaríamos viendo también, sino realmente lo transforma como en otra perspectiva, en otro entendimiento. Entonces, es muy diferente ver esto a ver esto. Entonces, el arte nos ayuda a conocer otras perspectivas, otros contextos que son distintos a los nuestros. Entonces, por ejemplo, si yo soy una mujer blanca, yo con el arte puedo llegar a entender, obviamente no totalmente, porque hay experiencias que son únicas, la mayoría de las experiencias son únicas, pero digamos que el arte sí me ayuda a acercarme, por ejemplo, a la experiencia de una mujer negra o una mujer heterosexual, en mi caso que yo soy una mujer lesbiana. Pues entonces las películas y en general como el arte, lo que les digo, pues me ayuda a entender un poco como esta cuestión que yo no podría conocer si no fuera por el arte. Entonces, ahí está como esta estimulación de la imaginación, y pues hay algo importante, y es que esta toma de perspectiva no solamente como una toma de perspectiva y ya, sino que claro, cuando se nos amplían los horizontes de la perspectiva, en donde yo tengo como la posibilidad de imaginarme como otra persona, entonces ahí también hay un cambio en mi acción. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Que cuando yo tengo como este campo, cuando yo amplío, entonces este era mi campo como de visión de las cosas, de entendimiento de las cosas. Cuando yo lo amplío, pues ahí también hay como un cambio en mi forma de reaccionar a las cosas. Entonces, por ejemplo, digamos, a mí hace unos años me robaron una cicla, y entonces yo soy una persona que le roban mucho, entonces como que a mí me robaron esta cicla, y yo generalmente cuando me robaban, pues yo tenía como un momento de shock y yo decía como, pues no, o sea, yo realmente me ponía muy mal. Pero yo recuerdo que en ese momento yo estaba leyendo, no recuerdo un libro, pero había como un libro y que trataba como de un ladrón. Entonces, claro, cuando a mí me roban la bicicleta, afortunadamente, pues no fue como un atraco, sino simplemente como que la dejé sin amarrar. Entonces, cuando a mí me roban la bicicleta, entonces yo ahí digo como, ok, y no era una bicicleta muy cara, ¿saben? Entonces yo decía como, ok, entonces seguramente el ladrón necesitaba esa bicicleta, entonces pues me relajo un poco, digamos como que yo no llame a la policía, entonces hay un cambio de accionar, ¿saben? Como que simplemente no es una toma de perspectiva como de, ok, entiendo al ladrón y ya, e igual lo voy a denunciar y demás, sino simplemente fue como, ok, entiendo al ladrón, me molesta, obviamente me molesta lo que me acaban de hacer, pero en el sentido en que, digamos que logré entender como al ladrón, entonces logré tomar como otra acción con respecto a eso. Y otra acción tanto para él, o sea, como la reacción, como que yo igual no me ofusqué y no empecé a gritar como ladrón, ladrón,
sino también hay una acción para mí. Entonces yo ya estaba como mucho más tranquila con eso, a pesar de que obviamente me molestó, pues yo ya no tenía como este estado de shock que generalmente me daba. Entonces ahí a lo que me refiero es con eso del entendimiento imaginativo. Entonces fíjense cómo la imaginación y cómo la perspectiva, cómo ampliar nuestra perspectiva nos ayuda a constituir como nuestra moral. Y nuestra moral como en un sentido, no, digamos, de los valores como que nos enseñan en el colegio, como la templanza, la solidaridad y todo eso, sino como realmente la moral, como en nuestras formas de actuar, en nuestras formas de entender a la otra, en nuestras formas realmente de relacionarnos con la otra. Entonces, todo esto, este entendimiento imaginativo, es decir, entender a la otra gente a partir de la imaginación, nos ayuda a constituir nuestra moral. Porque entonces, claro, pues yo voy conociendo muchos más mis valores, entonces yo digo como, ok, me molesta que existan los ladrones, pero yo entiendo que pues los ladrones, bueno, en su mayoría, o eso es lo que quiero pensar, como que no roban por maldadosos, no roban porque quieren, sino porque realmente pues hay una necesidad de por medio, una necesidad básica como el hambre de por medio. Entonces ahí yo ya voy teniendo como unos valores, entonces es como, ok, esos valores van construyendo nuestra identidad, porque entonces yo empiezo a decir como, ok, yo me distingo de la gente que, por ejemplo, golpea a los ladrones, porque realmente para mí eso no está bien. Para mí, a pesar de que me moleste, hay otras formas de actuar. Entonces, claro, ahí está ese componente pedagógico de las artes, porque si no, o sea, digamos, por ejemplo, si yo no hubiera leído como ese libro, seguramente hubiera seguido en un estado de shock y seguramente hubiera gritado como ladrón, ladrón, pero esa vez no lo hice. Entonces, seguramente ahí está como el tema del componente pedagógico de las artes, y eso sucede como en muchas cosas, no solamente como en ladrón y demás, sino también como en cosas, digamos, como ya lo vamos a ver, como ser lesbiana, ¿saben? Como, ok, como estoy entendiendo mis relaciones entre mujeres, como estoy amando entre mujeres. Entonces, todo esto, fíjense cómo el arte no solamente nos enseña, sino que nos ayuda a constituir nuestra identidad y nos enseña a conocernos a nosotras mismas. Entonces, yo, digamos, conozco, ok, yo soy alguien que no reacciona así, pero también nos ayuda a conocernos a los otros y a las otras y a los otros, porque es como ok, simplemente el ladrón está como atravesado por una necesidad básica y eso es algo que yo, por ejemplo, no hubiera podido saber si no hubiera leído, por ejemplo, ese libro. Entonces ahí está como ese conocimiento. Eh, bueno, entonces ya tenemos como este componente general, este componente pedagógico general de las artes y pues yo acá ya empezamos a entrar como en el terreno del cine. Y es que en este componente pedagógico tiene la posibilidad, y no digo que, digo, tiene la posibilidad porque probablemente a veces no sea así, pero sí hay una posibilidad muy grande de que este componente pedagógico se incremente o se intensifique en el cine. Porque claro, el cine tiene estas indicaciones, el cine tiene ciertas indicaciones en la imagen, entonces como ahorita más adelante les voy a mostrar una imagen, como que es distinto ver una imagen como tal, en movimiento, a, por ejemplo, ver un libro. Entonces ahí está ese uso de las imágenes que aparte va a tener estas indicaciones formales, estas indicaciones que nos dictan como un plano. Entonces ya vamos a tener una imagen, pero tenemos una imagen en un plano, en un close-up. Va a ser una indicación diferente a un contrapicado, por ejemplo. Es como el plano cuando está como hacia arriba, cuando está como que la cámara está viendo hacia arriba, va a ser indicaciones muy diferentes. Y es lo mismo el uso del color y el montaje. Entonces, en el uso del color hay películas en que el uso del color es muy claro y ustedes lo van a ver como en toda la película, como que se va a arrastrar el azul, se va a arrastrar el rojo, se va a arrastrar. Y en esas películas, esos colores tienen, claro, tienen un significado. Entonces, hay una indicación también como de qué debemos entender. Y en el montaje, pues hay una cosa como de los conceptos, entonces ahorita ya lo vamos a ver mejor, como que, claro, es diferente ver, por ejemplo, esta imagen con esta imagen, o es diferente cuando se organizan al revés. Entonces, claro, el montaje no solamente son imágenes sobrepuestas y ya, sino que también son indicaciones y también crea conceptos. Entonces eso va a ser como muy interesante. Y lo mismo pues la disposición corporal y psicológico. Pero entonces, acá era lo que les decía, el montaje, por ejemplo,
si ustedes ven estas dos imágenes, ¿ustedes qué piensan? Pues piensan que esta mujer está llorando porque, pues, no sé, tiene como algún familiar enfermo. Y entonces ahí ya hay como algo, o sea, la mujer está llorando por otra cosa, que no, como por algo externo a ella, que igual no es tan externo, pero digamos es diferente a ver esta imagen. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver que primero se pelearon y luego la mujer lloró. La mujer estaba involucrada como en esa pelea. Entonces, si ven como una misma imagen, si se le ordena de distintas formas y con distintas imágenes, puede tener como otro significado. Y va a ser muy clave en el montaje, porque el montaje, pues, es prácticamente como cómo se ordenan las imágenes y demás. Entonces, cuando ustedes vean una película, como que no, digamos que no pasen por alto el cómo están organizadas las imágenes y cuánto duran y cuánto los planos duran y demás, porque realmente son cosas como distintas. Y acá era lo que les decía del plan. Entonces, en el cine, como estas indicaciones, estas formas de entender ciertas cosas, como que también se puede ver en los planos que se utilizan. Entonces, por ejemplo, es diferente un close-up, que es esta imagen de acá, que es de una cara de cerca, una mujer gritando de cerca, podemos ver todas las expresiones faciales de la mujer. Es muy diferente ver a esta mujer de rojo. Entonces, claro, en la segunda imagen ya tenemos muchos más elementos que interpretar, que tal vez nos puedan distraer como un poco de las expresiones que encontramos en la primera imagen. Entonces, claro, pues ahí va a haber una indicación como un poco más claro, digamos, como en el close-up, de cómo hay una expresividad más intensa. Y la disposición corporal acá, esto me parece muy interesante, era lo que les decía, claro, entonces en el cine como un espacio, la disposición corporal se parece mucho a la de un niño, a la de un bebé de 6 a 8 meses, por ejemplo. Entonces pueden ver acá que nosotros generalmente cuando estamos en el cine miramos hacia arriba. Y miramos hacia arriba porque hay una pantalla y hay algo que nos sobrepasa como en tamaño y todo esto. Entonces, claro, está esa disposición corporal que se parece mucho a la de un bebé cuando mira a los papás y que pues ustedes saben que en el momento en que cuando uno es una niña, pues uno absorbe todo lo que hacen los papás, así los papás no se den cuenta. Entonces, lo mismo sucede con las películas. Puede que las películas no tengan ninguna intención pedagógica, puede que las hayan hecho porque querían hacerlas y ya, pero claro, igual sigue siendo este componente pedagógico. Entonces, eso es como muy interesante porque el cine es una vuelta a la infancia, una vuelta como un poco involuntaria a la infancia, a los primeros, al estado más primario como de la persona. Y eso va a ser como interesante, nuevamente lo que les decía, como porque pues va a ser muy diferente ver una película como en Netflix, porque no va a estar como esa disposición corporal tan clara. Pero entonces también hay otra parte de la disposición corporal y es la disciplina que uno tiene en el cine. Claro, uno en el cine, idealmente, por supuesto, no se levanta, hace silencio, está quieto. Entonces es como, claro, hay uno cuando está en el cine se pone, o sea, se postra básicamente durante 3 horas y como que se inhiben los sentidos, ¿saben? Como que no sé si les ha pasado que ustedes van al cine y cuando salen de la película ustedes tienen muchas ganas de hacer chichi o mucha hambre y en la película realmente como que no les pasó nada, o sea, ustedes realmente estaban como inhibidos, pero entonces a la vez que estaban inhibidos y a la vez que estaban como disciplinados por esa silla, por estar pegados ahí, a la vez también tenían una sobreestimulación de sus sentidos, de los ojos y de la vista. Entonces, claro, esta disposición corporal de la disciplina y del estar aprendiendo como si uno fuera un niño chiquito, pues va a ser una disposición psicológica pues totalmente distinta que a la que digamos, por ejemplo, acá lo que les decía, pues igual en la cama cuando uno está como arrunchado, pues no tiene eso. Pero igual está esa disciplina, generalmente uno trata de ver una película en la cama, pues al menos de una sentada, y también como estando en silencio, ¿saben? Como igual está esa disciplina ahí, pero no es tan intensa como cuando hay este espacio del cine.
Entonces, claro, esta disposición psicológica, como hay una disposición corporal de aprendizaje, lo que les decía, así el cine no lo quiera, igual estamos en ese ver el ideal cuando nosotros éramos pequeños, eran nuestros padres. Entonces el cine se convierte en eso. Y digamos que también el cine funge ahí como un espejo, porque claro, nosotros estamos viendo algo muy parecido a nosotros, digamos, y esto sobre todo se intensifica, por ejemplo, en los close-ups. Estamos viendo una cara que nos sobrepasa de tamaño y nos indica muchas cosas y es una cara que nosotros reconocemos porque es una cara que nosotros también tenemos, ¿saben? Y va a ser, por ejemplo, muy diferente pues ver películas, no sé, de, como de animaciones y demás, que sí puede que también suceda eso, pero no sucede en el mismo rango que cuando uno ve una cara en carne y hueso, ¿saben? Entonces el espejo ahí empieza a fungir porque, claro, uno se reconoce en el cine, pero uno no se reconoce obviamente como en el espejo de su casa, uno no empieza a decir como, ah, vea, ese soy yo, sino que uno empieza a ver como un ideal y hay una distancia entre ese ideal y uno, pero también hay una cercanía y esa cercanía es la que va a empezar como a penetrar y va a hacer como intensa esa experiencia en el cine. Y entonces por eso digo como el cine es un espejo. El cine es un espejo porque nos refleja y nos refleja como un ideal, como lo que deberíamos ser. Y, pues, y también está como esta vuelta al estado primario y también está la amplia receptividad. Entonces, lo que les decía, como en la disciplina que uno tiene en el cine, uno se convierte como en un ser igual muy pasivo, porque igual a uno le están dando imágenes y le están dando ciertas indicaciones, porque lo que les digo, todas estas imágenes que uno le dan no son más que indicaciones, y uno no, digamos que uno no controla ese orden de las imágenes, todo ya está predispuesto para que uno lo reciba. Entonces, claro, en el cine uno se vuelve como muy pasivo en ese momento en que uno está viendo la película. Entonces ahí esa disposición psicológica va a ser muy importante. Y entonces ya, por ejemplo, podemos ver las expresividades como en el close-up, por ejemplo, lo que les decía, entonces va a ser muy distinto, por ejemplo, ver este libro a ver esta imagen de manera inmediata, obviamente, porque pues hay libros que uno los lee y como que simplemente uno se desborda a llorar y las películas, y luego uno va a ver ese mismo libro como la adaptación en el cine y no la supera, pero de manera inmediata uno lee mucho mejor esta imagen, la imagen de un rostro llorando a la de un libro. Hay ese tema ahí en el cine, entonces claro, por eso digo como que este componente pedagógico se puede llegar a intensificar en el cine. Entonces, ahora sí, como que un poco ya que tenemos claro este componente pedagógico y esta disposición que tenemos en el cine, entonces nos podemos dar cuenta que las representaciones en el cine no son, digamos, azarosas y tampoco deberíamos tomarlas como tal. O sea, digamos que las representaciones en el cine tendríamos que tomarlas muy en serio. Tampoco muy en serio, es decir, como si se soluciona el problema de la representabilidad o de la visibilidad en el cine, entonces se van a solucionar todas las causas sociales. No, eso no va a suceder, pero digamos que sí, sí hay una influencia muy grande. Y lo mismo, o sea, el hecho de el patriarcado y la lesbofobia existían antes del cine. Entonces el cine obviamente no es la causa principal de todos nuestros problemas, tampoco es la solución, pero sí, sí habría que tomar en cuenta y sí tenemos que reconocer que juega un papel muy importante como en estas representaciones, en esta visibilidad como de los grupos marginados y demás. Entonces, digamos que yo escojo La vida de él porque fue una película que en su momento tuvo mucho impacto. Digamos que este impacto no es azaroso, este impacto realmente viene porque fue la primera película de narrativa lésbica o de narrativa LGTBI en ganar una Palma de Oro en la sección oficial, porque pues hay una Palma de Oro que se llama Palma Queer y premia solo películas como de temática LGTBI y demás, pero es una palma que si bien se da en el festival, como que es como autofinanciada. Y esa se da como él desde los 2010. Pero la vida de él, digamos que en el 2013, como que ganó esta Palma de Oro
y era la primera vez que una película que con una narrativa no heterosexual ganaba una Palma de Oro, entonces claro, eso fue como, uy, qué impresión, como, qué genialidad, como la sociedad está avanzando y demás, pero pues nos vamos dando cuenta, nos damos cuenta que primero, digamos que los jurados de esa Palma de Oro, en su mayoría eran hombres o mujeres, digamos, del norte global. O sea, era gente, eran grupos privilegiados. Y que uno de los comentarios que hicieron cuando dieron la Palma de Oro fue que no tenía nada que ver, que le daban esa Palma de Oro porque no tenía nada que, o sea, no porque fuera una película gay o una película lésbica, sino porque realmente era una historia de amor y era una historia de amor en general. Entonces, digamos que eso lo vamos a ver, como que, entonces, como que realmente en la mayoría de las representaciones de mujeres lesbianas, como que no hay esa aprensión, no logran como aprender, no logran como agarrar como esa particularidad de las relaciones lésbicas, sino que en cambio van a heterosexualizar mucho esas relaciones lésbicas. Entonces ahí ya nos empezamos a dar cuenta como, ok, esta película tiene algo que hizo que, esta selección de jurados, que es como un poco privilegiada y demás, pues la hayan escogido. Bueno, ¿por qué hombres están interesados en premiar una película con narrativa lésbica? Porque hombres blancos heterosexuales estarían interesados en premiar esta película. Entonces ahí uno empieza a sospechar como de esta película y pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente esas sospechas son ciertas. ¿Qué sucede? También que, digamos que esta película estuvo rodeada de muchas polémicas porque las actrices principales como que denunciaron al director por abuso y explotación sexual. Entonces como que hacían como que las escenas de sexo de la película, que son innecesariamente largas, duraran como mucho tiempo y esta película la denunciaron por eso. Pero entonces, ¿qué sucede? Que en este análisis que vamos a hacer acá, no voy a meter tanto eso porque realmente la película es tan alejada como de las relaciones lésbicas y demás, que incluso si cortáramos esas escenas de sexo, que duran como 20 minutos, son dos o tres escenas de sexo súper largas, y si las cortamos, si igual las cortamos, como que podemos igual rastrear muchos elementos que nos llevan a la heterosexualización de las relaciones lésbicas, a la sexualización de las relaciones lésbicas y demás. Entonces sí, por eso escojo esta película. Nuevamente decirles que esta película no es la única en el mundo, no es la culpable de toda la invisibilización de las relaciones lésbicas, sino que pues es un producto de muchas más representaciones y ustedes van a ver que la mayoría de los elementos que se tratan acá están presentes en otras películas y están muy presentes. Y ya, bueno, para la gente que no se ha visto como un poco la película, trata sobre dos mujeres, una mujer se llama Adele, la vida de Adele, y Emma, y ellas se enamoran, como que se enamoran, empiezan ahí como una historia de amor y terminan viviendo juntas y luego se separan, como que una de las dos le pone como cacho y ya como que luego se separan, pero entonces luego como que Adele como que intenta volver a Emma, pero pues no, como que al final no. Pero entonces, claro, en medio, esta síntesis es una síntesis, ya vamos a ver más un poco la trama con el resto del análisis. Entonces, claro, entonces lo primero que quiero señalar de esta película es que castiga el amor de mujeres. Y esto lo vamos a ver como en muchas películas, que el amor entre mujeres se castiga con la confusión, el abandono y la locura. Entonces, siempre, o bueno, no siempre, pero en una gran mayoría, en una gran parte de las películas, como que se relaciona el amor entre mujeres, como que entre más es más íntima esta relación entre mujeres, hay un estado de confusión entre una de las dos, hay un abandono por parte de la familia, de los amigos de una de las dos mujeres que decide cómo amar a la otra mujer, y hay una locura, literalmente se vuelven locas. Hay muchas películas en que las mujeres literalmente se vuelven locas por amar a otra mujer, o sea, no algo metafórico de como estoy loco por amor, sino que realmente empiezan a delirar, empiezan a tener crisis emocionales, entonces fíjense que esta película va a estar muy atravesada por esto, sobre todo por la confusión. Y la confusión va a estar
presente desde la primera vez que Adele, esto es Adele, la que les estoy mostrando en en esta parte, la confusión va a estar presente desde que Adele ve por primera vez a Emma. Y este es un fotograma de cuando se ven por primera vez. eh, y fíjense en la disposición, o sea, fíjense en la cara de confusión de Adele y también en que pues no puedo poner videos porque creo que se retrasa un poco, pero sí los fotogramas, o sea, fíjense que realmente cuando ve a Emma, realmente como que se le olvida todo el mundo y queda en un estado de confusión en donde no logra escuchar los carros que estaban pasando, entonces como que los carros le pitan un montón y ahí, desde ahí hay un estado de confusión como muy fuerte. Y también está la escena en donde ellas se conocen ya como tal. Entonces, cuando ya se conocen como tal, es interesante ver cómo Emma, como Adele, perdón, llega al bar donde se conocen por una confusión también. Entonces, ella salió con su amigo Valentín, que era gay, como a un bar gay, como pues a despejarse y demás, pero entonces ya como que dice, va, no sé, y se va a un bar de lesbianas, que queda por ahí cerca, entonces, claro, es como un estado de azarosidad, de confusión y demás. Y digamos que ahí se están como conociendo. Entonces, claro, eso va a atravesar toda la película, pero entonces también, aparte de eso, vamos a poder ver que la película también está atravesada por relaciones de poder. Y acá empezamos a ver como la heterosexualización de las relaciones lésbicas. Entonces, digamos que esta película muestra muchas relaciones de poder, bueno, muestra no muchas, sino dos, de manera muy intensa, y la más intensa es la diferencia entre estas dos mujeres. Entonces, lo primero que podemos ver es que, o sea, no más por las caras, o sea, yo creo que sin ver la película, creo que por las caras podemos ver que ellas se llevan hartos años, y de hecho como que ellas en la vida real, las actrices se llevan 8 años de diferencia. Pero ahí eso, digamos, podría ser problemático en sí, pero digamos que eso es un poco más discutible, pero lo realmente acá que uno ve como que uno no puede discutir que es problemático, es la minoría de Adele. O sea, cuando ellas dos se conocen, Adele es menor de edad y Emma no. O sea, como que no es problema, digamos que no es un problema que se explore la sexualidad y se explore como todas estas relaciones lésbicas como sin ser mayor de edad, porque generalmente ese es como el momento en que uno explora su sexualidad, sino que el problema es que Emma no lo es y que Emma no solamente no lo es, sino que ella dice como en una parte, ya les muestro como los fotogramas, dice como yo estoy en cuarto año de finas artes, o de bellas artes, perdón. Y es como que el cuarto año es como octavo semestre, digamos, entonces es como, Adel tiene como entre 16 y la otra mujer tiene como entre 21 y 22 años, entonces estoy como, bueno, ¿qué hace una mujer de 22 años como intentando conquistar a una mujer de 16 años? Entonces, claro, y más allá de eso, entonces ya sabemos que es menor de edad, pero más allá de eso, hay una escena en que Adel cumple 18 años, pero entonces igual, a pesar de eso, a pesar de que cumple 18 años, a pesar de que, digamos, como que se gradúa y demás, a él se sigue relacionando con la infancia. Entonces podemos ver que desde el principio de la película, Adele siempre va a estar relacionándose con la escuela. Entonces, digamos que, bueno, el título como original de la película es como La vida de Adele, capítulo 1 y 2. Entonces se supone que en la película pues hay dos capítulos que se dividen como por el cambio de color de Emma. Emma es ella va a tener como un color azul como en el pelo que lo va a identificar y que más adelante vamos a ver como esto que les había dicho antes del uso del color en el cine, como representa ciertas como indicaciones. Entonces ese capítulo 1 y 2 va a estar marcado por el cambio de color de ella, de color del pelo de ella. Y entonces, cuando ya digamos que se pasa el capítulo 2, Emma tiene este símbolo como de crecimiento, entonces como que ya no tiene el pelo azul, sino que lo tiene mono. Adele, a pesar de eso, Adele siempre va a estar relacionada con la escuela, entonces ya no como estudiante en el capítulo 1, sino como profesora de preescolar. Entonces, a Adele siempre la vamos a estar viendo
en la escuela, de una u otra forma. Obviamente eso es una infantilización terrible como de este personaje, porque no solamente es menor de edad, sino que aparte se le asocia con la infantilidad. Y de esta minoría de edad también se le niega el crecimiento a él. Entonces, digamos que en este paso que les digo del capítulo 1 y 2, es un paso muy abrupto. Y se supone que la personaje principal es como Adele, pero digamos que este paso entre el capítulo 1 y 2, nos vamos a olvidar, o sea, es como si Kichich, que es el director, como que quisiera que olvidáramos que Adele en algún momento tuvo amigos en el colegio y tuvo familia. O sea, realmente, o que se graduó, o que, digamos, le dijo a los papás que era lesbiana o bisexual. Eh, no vemos nada de eso. En el capítulo, ese paso entre el capítulo 1 y 2 es súper abrupto y vemos de una vez a Emma y a Adele ya viviendo juntas. Y es como esa negación del crecimiento, o sea, es como la única pista que tenemos del crecimiento de Adele, es ese cumpleaños número 18 que es esa escena, es una escena muy despersonalizada, o sea, realmente uno la ve como bailando, pero la ve también como bailando muy sola. Entonces, claro, hay una relación de poder muy fuerte porque, claro, a Emma sí se le da la oportunidad de crecer y Emma es la mayor, Emma está ahí, pero a Adele no. A Adele simplemente se le da lo suficiente, que es el cumpleaños 18, para que no sea como ilegal, pues. Pero de resto ahí Adele sigue siendo una niña, porque sigue estando en la escuela, como profesora, pero sigue estando en la escuela. Sigue teniendo como esta cara de niña, como que no hay ningún otro indicio, como digamos el cambio de color de pelo de Emma, que nos indique que ya creció, no nos muestran su graduación, no nos muestran nada. Entonces, claro, hay una negación del crecimiento, Emma se está relacionando con una niña. Entonces, acá era lo que les decía de los planos, de los fondos asociados con Emma, con Adele. Entonces, este es un fotograma que recién inicia la película. Esto también es como a la mitad de la película y esto es cuando ya en el capítulo 2 ella es profesora de preescolar. Entonces, estos planos siempre van a estar ahí. Ella siempre va a estar asociada con lo escolar. Y nuevamente, acá lo que les digo, la relación de poder siempre va a estar también se nos va a indicar en planos. Entonces, esta es la primera vez, este es el bar que les digo, en donde se encuentran y pueden ver que el plano desde que está él, está hecho desde arriba. Y acá está Emma mirando hacia abajo, ay, mirando hacia abajo. Y acá está otra vez Adele mirando hacia arriba y acá ya se ve como tal a Emma desde la mirada de abajo, o sea, ella estando arriba. Entonces, si ven cómo los planos también nos indican la forma en que debemos entender ciertas cosas, desde el primer momento que Chich ya nos anuncia como acá hay una relación de poder y Emma está en un nivel superior que Adele. Y ese es el primer momento en que se encuentran. Y acá ya es el momento en que empiezan a hablar. Entonces, digamos que acá es donde se hace explícito que Adele es menor de edad. Entonces, como que acá Emma le pregunta le dice como tu tipo es raro, tu tipo es raro acá. Entonces, y fíjense en esa mirada, o sea, se recuerdan que les había dicho como que los close-ups eran indicaciones y expresiones como muy directas, muy intensas de lo que está como sucediendo. Entonces, fíjense en la mirada de Emma, es una mirada de cacería. Miren, esa es una mirada de deseo, pero un deseo carnal, un deseo así como de cacería. Y otra vez la confusión. Entonces Adele está confundida, le dice como, bueno, cuál es mi tipo? Y entonces ella le dice, entonces Emma le dice como menores de edad, yo no sé, menores de edad, como saliendo en los bares. Entonces es como, ok, esto está extraño, esto está extraño. Y acá es donde Emma le dice como, no, pues yo estoy en cuarto año de Bellas Artes. Entonces como, ok. Y entonces a lo que iba era como que puede que sí hayan estas relaciones de poder, pero digo que son heterosexuales por las formas en que se desarrollan esas dinámicas de poder. Entonces pongo de ejemplo esta película, que es una película de autorrepresentación de una mujer lesbiana, que también trata la mayoría de edad, como la diferencia de edad.
Y en esta película también se hace muy explícita como es la diferencia entre estas dos mujeres. Se llaman Vivian y Kai. Vivian es la mona y Kai es como la peli negra. Y en esta película de autorrepresentación está esa diferencia, pero primero, no, ninguna de las dos mujeres es menor de edad. Y segundo, tampoco, ya lo vamos a ver más, como más adelante, segundo, tampoco hay una entrega total hacia ese amor como de la otra persona. Digo que es heterosexual porque realmente esa es la forma tradicional que nos han enseñado como amar, entonces es la mujer que se entrega totalmente al hombre. Es el hombre que puede dedicarse a su carrera y la mujer no, porque la mujer debe estar cuidando al hombre y debe ponerlo en prioridad. Digamos que en esta película eso no sucede. Y tampoco, digamos que la que está como experimentada en los temas de la sexualidad, de la exploración de la sexualidad, es como Kai, o sea, como que es la menor. Kai tiene 25 años y Vivian tiene 35. Entonces, claro, ahí podemos ver que también lo del montaje, ¿saben? Como que dos elementos pueden tener distinto significado eh, con respecto a los otros elementos con que se les junte. Entonces, en esta película eso no va a suceder, a pesar, estas relaciones de poder como que no se van a ver tan intensas, como tan desmedidas, a pesar de que están ahí en la vida de él, sí. Entonces ahí podemos, y pues fíjense que se echa por una mujer lesbiana. Y este es el fotograma del cumpleaños 18, número 18 de Adele. Entonces fíjense que la cara de ella es como, ustedes que están haciendo acá, lo mismo también en el brindis, es como, ustedes que... Y también es una escena muy despersonalizada realmente, o sea, como que ese crecimiento de Adele, ese supuestamente crecimiento de Adele, como que realmente no está. Y también las relaciones de poder se muestran en las clases sociales. Y Emma no solamente tiene poder sobre Adele en la diferencia de edad, sino también en la clase social. Y vamos a ver que es una diferencia de clases muy alta, porque digamos que una de las comidas que cada una de ellas va a comer a la casa de la otra. Y en la casa de Adele se da pasta boloñesa, pero es una pasta boloñesa así como, pues, no muy casera, o sea, se nota que la pasta está sobrecocinada y demás. Y en la casa de Emma se dan ostras, se da vino blanco, se dan camarones. Entonces, claro, allá hay una distancia muy grande entre las comidas que se dan. Y también en aceptación de la sexualidad, ¿saben? Como que igual el hecho de que se acepte una persona como en su sexualidad como entero, como que generalmente se da como en clases sociales como de mayor estrato. Y en la casa de Emma ya se sabe que ella es lesbiana y digamos como que la mamá incluso en una cena como que brinda y todo por el amor y demás, pero en la casa de Adele como que eso está ahí como, está ahí como incómodo y entonces como que incluso como que le preguntan por el novio a Emma, entonces como que, pues no. Y también está lo de la apreciación del arte, entonces por ejemplo, en la casa de Emma, dicen como mi ex esposo era artista, realmente nosotros apreciamos mucho el arte. Y en la casa de Adele le preguntan como a Emma, como, bueno, ¿y tú de qué vas a vivir? Entonces, claro, todos estos elementos marcan la diferencia de clases sociales en la que está cada uno. Entonces, Emma ahí no solamente tiene un poder de la edad que se traduce en un poder de la experiencia de la sexualidad, ella ya es una mujer lesbiana reconocida, sino también en la clase social. Y entonces en ese sentido, eh, pues esto va a generar unas dinámicas como pues muy raras, por no decir más, porque Emma se vuelve un todo para él, se vuelve como una guía. Entonces, claro, eso no está mal, digamos, si digamos no fuera la única guía que está ahí presente. Entonces, por ejemplo, está esta cena en donde están comiendo en la casa de Emma, en la que dice como que le está enseñando, o sea, le está enseñando a comer ostras. Pero digamos como que Chich, como tiene esta mirada tan sexualizante, como que igual ustedes se van a dar cuenta que en esa cena tiene un doble sentido y lo único lo que le está enseñando no solamente es a comer ostras, sino a comer otras cosas.
y tiene un tono muy sexualizante esta escena. Entonces ustedes ya se van dando cuenta que realmente la única guía que tiene Emma, que tiene Adele, va a ser Emma. Entonces dice que como, pues tú le exprimes el limón a la ostra y generalmente si está buena y fresca, pues se va a mover. Eso significa, vean, fíjense en la cara de la mamá, que no es una, o sea, es una cara como de complicidad sexual, ¿saben? O sea, como que es una cara, o sea, como que no sé, yo creo como una mamá no miraría así a la hija y a la novia, eso es como, es algo muy sexual, es algo muy carnal. Y el papá lo mismo, el papá también está así como incómodo, como, ok, ¿qué está sucediendo acá? Y dice como, entonces dice como, es bueno, ¿sabes? Y dice como, ya está como, ahí está Emma enseñándole como, mira. Y eso no solamente se replica en la comedia, sino en toda la película. Y ya, entonces, miren cómo en esta escena Emma fungió de guía, pero en la casa de Adele, esta guía no aparece. Entonces, como que Adele le dice a Emma, como, pues, sírvase usted misma, sírvase usted misma. Y le ofrecen como un vino y es como, ok, pues, pero entonces, sí ven como esa figura de la guía va a estar muy presente. Y entonces acá ya, por ejemplo, ya empezamos a ver que Adele se entrega totalmente a Emma, porque lo que les decía, como que en el capítulo 2 olvidamos totalmente la vida de Adele antes de Emma. Entonces, en el capítulo 2 ya no vamos a ver ningún rastro de amigos, ningún rastro de familia. Y digamos que esta es una imagen que se utilizó mucho para promocionar, y eso saca lo que les digo del uso del color, de las indicaciones que nos da el cine con el uso del color. Entonces recuerdan que Emma tenía este cabello azul y esta escena va a estar en el tráiler y va a estar ahí en todo lado y el agua es azul y ella está inmersa en esa agua y eso se va a traducir en la película. La relación de Adele con Emma la va a absorber totalmente. Eh, entonces ahí Emma se convierte como en el segundo capítulo. En el segundo capítulo se convierte como en su amante, en su amiga y su madre. Absolutamente en todo, o sea, es como, es terrible ver esa absorción que hay en esa relación. Y ahí está esta escena en donde sigue siendo una guía. Entonces dice como, es una cena que fue después de una cena con unos amigos de Emma, y Adele y Emma pues están hablando como en la cama después de la cena y le dice como, pues causaste una buena impresión, y le empieza a decir qué hacer. Entonces tú también deberías buscar algo que te haga feliz. Eh, entonces ella le dice como, tú escribes muy bien, por ejemplo. O sea, como que le indica, bueno, tú deberías escribir. Y a él le pregunta, le dice como, yo ya soy feliz contigo. Entonces como que, vean, como que Emma le dice como, tú deberías como estar como más llena, como más, sí, como más, como que deberías encontrar algo que te llene más. Y Y entonces Adele le responde como yo ya estoy llena contigo, yo ya estoy realizada contigo. Y entonces como que Emma le dice como, pues sí, o sea, a mí me gusta como verte cocinar y demás, porque aparte de eso también es otra cosa que me parece tenaz, y es que en esa película, claro, ya sabemos que Emma es alguien pues, de dinero. Y, y a pesar de que cuando ellas viven juntas, se va a ver que todos los trabajos de cuidado lo va a hacer Adele. Entonces es como, uy. Y entonces Emma le dice como a mí me gustaría verte feliz. Y Adele le responde como yo ya estoy feliz contigo así. Entonces yo estoy feliz como entregándome a ti, a tus cuidados y a todo eso. Y digo que eso es heterosexual porque esa es la forma en que nos han enseñado a amar a las mujeres, a los hombres, cuidándolos, como dedicando toda nuestra vida a ellos. Entonces por eso digo que es heterosexual. Y fíjense también en los close-ups. Entonces, fíjense en la mirada de Adele, que es una mirada realmente de devoción a Emma. Es una mirada, o sea, sí es una mirada de devoción y de realmente, o sea, realmente Adele está diciendo como, tú eres mi todo, como que no hay otra cosa más, o sea, pues realmente yo sí trabajo, pero no, pues no, o sea, realmente no, pues no hay más. Y acá también, bueno, está como esta sexualización
del amor entre mujeres, y es que, ok, que Chich usa como la comida como un dispositivo narrativo muy fuerte, y es que no solamente nos indica como las clases sociales de cada una de estas mujeres, sino que también se traduce en la sexualidad de ellas. Entonces, literalmente lo que Chich quiere mostrar en esa película es que las mujeres se comen entre sí. Y entonces el amor y la intimidad, claro, el estar comiéndose, como que es una pornografía muy grande de las relaciones entre mujeres. Entonces ustedes van a ver estas escenas, este tipo de escenas, por ejemplo. Entonces por eso les decía que así uno cortara las escenas de sexo como de 20 minutos, que son inútiles y desagradables y demás. Así uno corta esas escenas, uno igual puede rastrear la mirada masculina de Kechich. Entonces, por ejemplo, van a ver este tipo de fotogramas en donde Adele va a estar comiendo con la boca abierta, van a estar siempre comiendo cosas con mucho líquido. Por ejemplo, la pasta boloñesa es con mucha salsa, ella se va a untar mucho. Y lo mismo las ostras. Ustedes ahí vieron el doble sentido, entonces es como, esto está fresco, esto está vivo, esto está rico. Pero entonces en esta escena es crucial porque fíjense como en la boca está como súper abierta y también como que Emma le dice como es que tú comes, tú realmente disfrutas mucho comer. Y entonces le dice como sí, yo como de todo. Pero y entonces ahí como que uno dice, bueno, esto está raro, pero uno lo siente más raro cuando en esa misma cena Adele le pregunta a Emma, le dice, ¿cuándo fue tu primera vez? Que tú probaste. Fíjense que hay esto de probar, o sea, no es un gusto, sino es un probar, es comer. Y entonces Emma le dice como, bueno, que probé qué, una salchicha, y es como, ¿qué? No sé, como, ¿por qué? Y le dice como, no, cuando probaste una mujer, eh, le dice a Emma, como cuando probaste una mujer por primera vez. Y es como, claro, es distinta la pregunta de cuándo fue la primera vez que besaste a una mujer, y dice como, o cuándo fue la primera vez que te acostaste con una mujer, lo que sea, cuándo fue la primera vez que gustaste a una mujer, a cuándo fue la primera vez que probaste a una mujer. O sea, hay un cambio en el deseo como muy fuerte, porque es literalmente lo carnal, o sea, realmente sí, o sea, es como eso. Y entonces, para aumentarle al doble sentido, Emma dice como, ¿te refieres a besar o a comer? Entonces, como, uff. Entonces, claro, ustedes ahí ven que la comida ahí va a ser clave, va a ser muy clave para ver cómo que Chichi está entendiendo las relaciones entre mujeres. Y esto nos lleva como a la relación sujeto-objeto, que esto es la sexualización. Entonces, Emma aparece con poder, Emma aparece sexualizando a Adele, Adele aparece sexualizando a Emma, pero pues sabemos que Emma ostenta el poder sobre Adele. Entonces ahí empezamos a ver que esa relación entre dos sujetos aparentemente se empieza a transformar en una relación de sujeto-objeto. Digo que se empieza a transformar en una relación de sujeto-objeto porque vamos a ver que Adele tiene una actitud de cacería ante Emma. Entonces lo que les demostraba desde el primer plano, en que les mostraba a Emma, es una mirada así de cacería, literalmente. Pero también Adele, vamos a ver que mientras más se relaciona con Emma, va a perder su agencia. ¿Y en qué sentido va a perder su agencia? Literalmente en que se convierte, se dispone hacia Emma, hacia los gustos de Emma, hacia la vida de Emma. Literalmente entrega todo y se encuentran en disposición total de Emma. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, este fotograma y es algo muy de porque, claro, ellas se habían encontrado en un bar y lo único que le pregunta, como al final, ya cuando se están despidiendo, lo único que le pregunta Emma a él es como, ¿tú dónde estudias? Y entonces ella le responde como, en el Liceo Pasteur. Y entonces ya no le dice nada, Emma no le dice nada. Y fíjense que ni siquiera intercambiaron números, no intercambiaron nada, no, Emma no le dijo cómo puedo pasar por ti, no le dijo nada, simplemente se paró ahí en actitud de cacería. Uno literalmente así es como uno cuando, pues yo nunca he ido a cazar, pero cuando
cuando yo he visto en las películas, he visto en las películas que cuando pues uno casa, pues uno se va como pues muy sigilosamente, uno se mantiene de lejos, empieza a ver a la presa. Y este fotograma muestra eso. Muestra a Emma cazando a Adele. No le pide permiso de aparecer en la escuela, no le pide nada. Simplemente aparece allí. Y nuevamente está acá la mirada de cacería. Entonces ahí está como que... Y la pérdida de agencia creo que está muy bien representada en dos escenas. Hay una escena al principio de la película que es cuando Adele está yendo a una marcha con unos amigos del Día del Trabajador. Y vean esta comparación de las disposiciones corporales de las dos escenas. Porque está esta escena de la marcha del trabajador, pero también está esta escena en donde ellos van al orgullo. Y también esta escena de cuando van al orgullo también es como un preludio al capítulo 2, entonces ya sabemos que ellas dos ya están como muy íntimas. Entonces, por ejemplo, miren esta disposición corporal de Adele en la marcha del trabajador. Fíjense que tiene una agencia, o sea, como que ella está feliz, ella está gritando, ella se siente muy cómoda ahí, está sonriendo y sobre todo está con amigos, no está sola. Hay más vida aparte de Emma, que va a ser totalmente diferente a esta escena. Entonces, esta escena ya es en el orgullo. Y fíjense en cómo el rostro de Adele cambia. Entonces, fíjense esa sonrisa, fíjense en esos gritos, en ese baile. Fíjense en esto, en esta cara como de confusión. Nuevamente, hay una cara de confusión de Adele ahí. Ella se nota que es su primer orgullo. Y que, ok, podría ser el primer orgullo, pero se nota confundida. Y acá también está lo mismo. Entonces, Emma la está cogiendo, la está abrazando y solo está con Emma. No hay nadie más alrededor de ellas. Y nuevamente acá la cara de Adele sigue estando ahí como de confusión, de tristeza, y es como, uy, entonces esto significa que mientras más me relacione con mujeres, más ame a mujeres, entonces voy a estar confundida. Significa que voy a abandonar a mis amigos, significa que no voy a poder gritar, significa que no voy a poder bailar. ¿Qué significa el hecho de que yo esté explorando mi sexualidad, mi amor por las otras mujeres? Entonces, otra vez, esto es lo que les digo. Entonces, el amor entre mujeres es concebido como un castigo. Entonces, claro, ya no solo concebido como el abandono, porque realmente no, como que ya se deja de hablar como con la familia. En la película no se muestra cuando Adele le dice a la familia cómo me va a vivir con esta mujer. Tampoco se muestra que se siga hablando con los amigos, incluso se muestra que hay un rechazo de las amigas muy fuerte cuando ven que ella es lesbiana o que es bisexual, que eso tampoco se hace explícito. Y fíjense que eso es muy importante que no se haga explícito eso porque nunca se anuncia si Adele o Emma son mujeres lesbianas o bisexuales, eso nunca se anuncia. Y se supone que todo el desarrollo de la película, porque se supone que claro que es un adolescente y que demás, se supone que debería ser una escena que narrativamente enriquecería la trama de la película, porque es como, ok, ese es un momento en que todo adolescente, que toda mujer ha vivido cuando está explorando su sexualidad, el decirle a su familia. Y eso no está, eso se borra totalmente, y es como, uy. Y entonces también eso tiene que ver con no aprender la particularidad de las relaciones lésbicas, porque perfectamente podríamos cambiar estas dos actrices por un hombre y una mujer, y como no está esta escena de salir de closet y no está otras escenas, pues entonces la historia no cambia mucho realmente. Y no cambia mucho también porque en la transexualidad se ve esas relaciones de poder que pretende poner que chicha ahí como la relación entre mujeres. Entonces es como, ok, ahí también hay heterosexualidad, ¿saben? Pero hay otra parte que me interesa y es que Adele realmente se vuelve loca. Y no loca como en otras películas, digamos que hay una película, esta Muchachas en Uniforme, en la que les pongo acá, Muchachas en Uniforme fue la primera película registrada con narrativa lésbica, se hizo en 1931 y trata también, fíjense que eso también es una representación muy recurrente porque también es una niña de colegio, una niña de secundaria que se enamora de su profesora.
Y esto de la diferencia siempre va a estar, pues no siempre, pero sí va a estar presente en una gran parte de películas de narrativas lésbicas, que es entre una estudiante y una estudiante y una profe, o una estudiante y alguien mayor, alguien guía. Entonces, en esta película, muchachos, ese uniforme sucede eso y como que, bueno, sucede como ciertas cosas. El caso es que al final la estudiante, pues la profesora le dice como, pues yo no te puedo amar, no sé qué demás, y la estudiante literalmente se vuelve loca. Entonces, como que empieza a delirar, empieza a ponerse pálida y demás. Es una representación de la locura como, digamos, tradicional. Y Mulholland Drive es una película de David Lynch que se hizo en el 2001 y que también muestra esa locura. También muestra esa locura que sucede cuando una mujer se atreve a amar a otra mujer. Y en la vida de él va a suceder algo parecido. Va a suceder algo parecido porque hay una última cena, hay una cena que está de la final, es como al final de la película, en donde ellas ya se separan, después de que pues a él pues, le puso los cachos a Emma y demás, y ya pasan, fíjense que ya pasan entre 2 o 3 años, eso se nos hace explícito en la película. Y entonces ahí como que se vuelven a reunir y a él le da como una crisis emocional y también le empieza a decir como, es que yo sé que tú extrañas esto y empieza como una escena de sexo súper rara porque están en un bar, en un sitio público y empieza así como con este desespero de que no hay amor por parte de la otra y empieza a llorar y empieza como a presionar a la otra que la ama y es como, realmente eso solo la hace como una persona loca, ¿saben? Como una persona que fue llevada a la locura. Entonces eso también se va a mostrar en la vida de él. Y ya, y ya eso es todo, o sea, como que realmente pues las dos partes se unen, ¿no? Entonces ustedes ahí vieron como el close-up. Esta película hace un uso excesivo de close-up y eso pues es narrativamente pues dice mucho porque pues ya tus expresiones, o sea, tú como, pues, como una espectadora, el hecho de que tú veas todas estas expresiones de cacería y demás, pues tú dices como, ok, si tú no has visto como otras películas, tú dices como, ok, esta es la forma de amor entre mujeres, esto es la cacería, esto es demás. Y digamos, incluso si tú no eres una mujer lesbiana, lo que tú vas a ver es, ok, esta es la forma en que se aman las mujeres lesbianas, como desde la cacería, desde las relaciones del poder, desde la sexualización y todas las relaciones son así. Entonces sí, creo que con eso termino y pues ya decirles como que nada, esto me lo inventé, esto es una investigación que les decía que vengo haciendo hace como un par de semestres y pues acá está una bibliografía por si quieren ahondar en el tema. Y ya, yo creo que eso sería todo. Bueno, Oriana, muchas gracias. Recuerden que quienes quieran hacer preguntas, comentar, basta con que levanten sus manos o nos las vayan escribiendo a través del chat para que podamos ir conversando. Eh, bueno, hay ya una mano levantada, entonces podemos empezar. Adelante, Freddy, por favor. Listo, muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Agradecerle antemano a todos por el espacio, los profes, a Oriana por la exposición. Fue muy interesante y bueno, yo tengo una serie de preguntas. Creo que son un poco largas en cuanto a que debo contextualizar un poco, ¿sí? Entonces, sería bueno que fuesen anotando, pues, por si las voy lanzando así. Entonces, la primera habla y creo yo que, pues, digámoslo así, el cine al fin y al cabo termina siendo como un instrumento social para la producción y reproducción de violencia simbólica, ¿sí? En el sentido de que a lo que llamaría Berger y Luhmann, el cine como otros medios de comunicación producen y reconfirman a través de la reproducción frecuente sistemas o esquemas, perdón, esquemas tipificadores. En palabras menos técnicas, el cine también como instrumento colectivo lo que hace es producir y reproducir estereotipos o presupuestos que se tienen de los individuos, en este caso sobre las personas lesbianas o homosexuales, ¿sí? Entonces, el cine termina siendo
ese puente para que, no sé, quizás élites o ciertos grupos terminen reproduciendo esas ideas desde pequeños sobre que se deben de tener, o esas tipificaciones o estereotipos y presupuestos que se deben de tener sobre grupos. Sin embargo, no solo es el cine, porque hay instituciones sociales como lo es pues la familia, la universidad, el colegio, son instituciones que también hacen que normalicemos ese tipo de cosas o las naturalicemos y bueno, entonces la pregunta va en el sentido de qué hacer en cuanto a las personas que no se percatan de, de esa violencia simbólica, ¿sí? De esos mensajes denigrantes que subyacen en los discursos, ¿sí? Entonces, eso va a ver también un poco sobre el deber que tenemos como científicas y científicos sociales. Entonces, pues ahí va la primera pregunta, no sé si me hizo comprender. Bueno, entonces ya paso a la segunda, y la segunda va en cuanto a de la violencia simbólica se puede pasar a la violencia bruta o física, ¿sí? Entonces no sé si podrías, o cualquier otra persona, pues como hablar un poco sobre eso, como ese paso o ese salto que se da desde una violencia simbólica que se puede ver representada a través del cine a la violencia física, y si es posible evitar la violencia física y cómo podemos controlar la violencia simbólica. La tercera pregunta va en cuanto al concepto de heterosexualización de las relaciones no heterosexuales. Eso suena un poco raro. Y es que me parece curioso de que hayas mencionado sobre las relaciones de poder, y al parecer la premisa consiste en que las relaciones de poder o ese sentido de caza, de que hay un cazador y una presa, es algo muy propio de las relaciones heterosexuales. Entonces la cuestión es si las relaciones no heterosexuales no pueden producir genuinamente sus relaciones de poder, porque entonces esto terminaría siendo como un tipo de reduccionismo, en el sentido de que las relaciones no heterosexuales estarían copiando, serían una copia de las relaciones heterosexuales. Entonces no sé si podrías profundizar por favor un poco más en eso y hablarnos también sobre si las relaciones no heterosexuales tienen sus propias relaciones de poder, o qué sintonía tienen, o qué tipo de relaciones hay dentro de ese tipo sí, pues de relaciones. Y la última, ya un poco en cuanto a un aspecto personal que habías mencionado sobre lo de el robo, quizás esta pues no esté muy relacionada y puedes dejarla ahí, quizás de pronto me la respondes en correo o algo así, y era sobre esto, la comprensión, ¿sí? En cuanto a lo del robo. Y quizás creo yo, y también esto lo pongo a debate, es que la comprensión en exceso, la comprensión excesiva, puede llevarnos a normalizar o a naturalizar este tipo de actos, ¿sí? Entonces, listo, yo comprendo la situación de la persona que roba porque ahí estamos condicionados estructuralmente por cómo estamos organizados socialmente, entonces puedo comprender que haya robado. Sin embargo, una comprensión excesiva puede llevar a que naturalicemos, y entonces por esa comprensión no podamos, digámoslo así, producir sistemas de castigos o algo así solo por comprender. Entonces no sé si también eso se puede poner a debate y listo, no es más. Muchas gracias. Pues no sé cuál es la dinámica que generalmente manejan, como pregunta-respuesta, o primero todas las preguntas y después respuesta. Como prefieras, Oriana, puedes ir contestando o juntar algunos comentarios y contestarlos a la vez, como prefieras, no hay lío. Ok, pues yo creo que a mí me quedaría un poco más cómoda si digamos que hacemos como una ronda de preguntas y luego como que tal vez podría responder como unas como al mismo tiempo y demás. Entonces no sé si alguien más tenga una pregunta. Sí, sí, Ok, ahí, Santiago, Andrés, está levantando la mano, por favor. Buenas tardes. Bueno, muchos saludos para Julio y para José Leonardo. Una pregunta para ti, Oriana, es que cuando, bueno, comentas, hace un tiempo estoy concentrado en los diálogos de Platón y me imaginaba
a Sócrates y bueno, y otros adultos en la cacería frente a los jóvenes de Atenas. Y bueno, se me ocurre es preguntarte si no te lo has pensado de otra manera, en cuanto a las relaciones de ese adulto mayor, bueno, del adulto que tiene que enseñarle al joven que se daban en la Grecia clásica, porque me dejas unos interrogantes muy grandes, y es de pronto si las relaciones no heterosexuales también se han idealizado desde ese rol de Sócrates. O sea, es un interrogante que me surge y específicamente con Alcibiades. Es mi duda. Yo te agradezco mucho. Vale, gracias. Ahí creo Jenny también estaba con la mano levantada. Si te parece, podemos ahí juntar estas tres intervenciones. Jenny, adelante, Buenas por favor. tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Te quería hacer una pregunta, Oriana. Me da curiosidad la relación que tú hablas de poder, no sé. Yo lo pienso, no sé si desde un poder Foucaultiano me parece a mí, pero también me haces pensar cuando hablas de las actrices, como de esa minoría de edad. Me da curiosidad pensar las relaciones homosexuales, digamos, como si se pensaran o si se vieran desde una minoría de edad, como podríamos llamar desde Kant, ¿no? Me da curiosidad como esa relación que tú haces, ese poder que hay de una sobre el otro. Y no sé si lo que tú decías, que también sean las relaciones heterosexuales. Entonces, mi pregunta vendría siendo, bueno, en las relaciones homosexuales y en las heterosexuales, ¿debe existir una dinámica distinta? O sea, no puede existir una dinámica, llamémoslo, que no exista un poder como tal o una minoría de edad en ningún tipo de relación, sino que existiera pues como una, llamémoslo así, como una cuestión colateral. Me da curiosidad pensar en ello. Gracias por la intervención. Listo, gracias. Bueno, no, listo. Creo que hay una curiosidad generalizada como en cuanto a que hay relaciones de poder, pero entonces, ¿qué sucede en las relaciones homosexuales o lésbicas? Porque digamos que hay una diferencia muy grande, igual eso no lo va a tratar hoy, pero digamos que hay una diferencia muy grande entre las relaciones lésbicas y las relaciones entre gays, entonces como que no podemos mezclarlas así como ponerlas todas bajo un mismo paraguas, sino que obviamente el hecho de que los dos sean hombres que han sido beneficiados por el patriarcado y demás, pues hace que se generen otras dinámicas que entre dos mujeres que pues generalmente están como oprimidas. Entonces hay una distinción, no podemos poner todo bajo la misma sombrilla, y en este caso pues estoy hablando de las relaciones lesbianas. Y entonces ahí para responder, como creo que son las tres preguntas, hay tres preguntas de eso, entonces los tres preguntaron como, bueno, ¿qué sucede en las relaciones de poder en las relaciones lésbicas? Y si en la transexualidad, como que, bueno, eso cómo se entiende. Creo que voy a acudir otra vez a esa película que les mencioné en la intervención que se llama Desert Hearts, o Quédate media hora más conmigo. Y ahí también está esa relación de poder, no solamente de edad, se llevan 10 años, ellos lo hacen explícito, hay una diferencia hay una mujer entre 25 y 35 años, sino que también es de clase. Entonces, la mujer de 35 años es profesora de universidad y la mujer de 25 años es una campesina que no terminó los estudios. Entonces, yo quiero acudir a esa película. ¿Por qué? Porque no quiero decir que en las relaciones lésbicas no haya relaciones de poder. Obviamente las puede haber de todo tipo, de raza, de edad y de clase, las puede haber, pero ¿cuál es el problema? Que el hecho es las dinámicas que se generan a partir de eso. Entonces, digamos que lo que les decía nuevamente, entonces la heterosexualidad ha desarrollado estas relaciones tradicionales en las que se entrega totalmente a una de las dos partes. Y eso es muy heterosexual, o sea, eso es, digamos, nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, lo que hicieron fue
entregarse a su esposo. Y realmente incluso nuestras mamás a veces, ¿saben? Como que incluso a veces nosotras, o sea, yo he visto amigas y también a veces como que se entregan al hombre, o sea, realmente esa es la forma en que se ha enseñado a amar a la mujer. Pero entonces con esto no quiero decir que en las relaciones homosexuales, lésbicas, no hay relaciones de poder, sino que se desarrollan de otra forma. Y son relaciones muy particulares. Entonces, claro, todo esto, entregarse a la otra persona es algo estructural, es algo que ha atravesado generaciones y generaciones. En las relaciones de poder de las mujeres, porque también cambia el hecho de que no haya esta relación de poder entre un hombre y una mujer. Cambia mucho ese hecho. Entonces, claro que pueden haber relaciones de poder dentro de las relaciones lésbicas, pero esas relaciones de poder van a desarrollar otras dinámicas. Que puede que no se desarrolle este entrego totalmente a la otra persona, pero sí puede que siga habiendo como esto, pero sí, o sea, creo que va como por ahí. Eso por una parte, como creo que respondería como en parte la pregunta de los tres. Como, bueno, el adulto que enseña al joven, pues no sé, o sea, realmente, o sea, no, como que no entendí bien esa pregunta, pero supongo que tiene que ver como que sí, eso en alguna forma como que no puede ser bueno o algo así, creo que sí. Bueno, tomémoslo como, digamos que el problema, lo que les decía como en la intervención, como que puede que la diferencia de edad sí sea problemática en sí, pero digamos que en la vida de Adele eso no es lo más problemático. Lo más problemático es esa absorción, ese abandono que hay de Adele por parte de la familia y de los amigos, que se asocia, porque puede que se puede retratar como el abandono, pero el problema es que se asocia ese abandono y esa entrega a la relación entonces con Emma. Entonces, entre más íntima y demás, pues entonces va a haber más ese abandono y va a ser la única guía. Entonces, puede que de alguna forma, no sé, vamos, como decir, como bueno, esta relación entre el adulto y el niño no es tan problemática, pero entonces el niño sigue teniendo como otros acompañamientos, puede que siga estando en contacto con amigos, puede que siga estando en contacto con la familia y en ese caso, digamos que no sería como tan problemático, a pesar de que puede ser problemático ya en sí, pero digamos que no es tan problemático cuando hay otro acompañamiento, hay otras figuras de autoridad y otras demás, a cuando esa figura de poder del mayor se convierte en la única figura de autoridad, en la única guía, en la única madre, en la única amante, en la única amiga. Y eso es lo que es problemático de la vida de él. Podríamos discutir y podríamos tener otra sesión de si la minoría o la mayoría de edad es problemática en sí, pero eso acá el problema como tal no es ese. El problema es que se entrega y que está solamente está eso ahí. Entonces eso por ahí. De la violencia simbólica a la violencia bruta, pues no sé, yo diría que como que no sé, como que igual eso es como parte de lo que yo les decía, como de que cuando uno amplía perspectivas, entonces también toma otras formas de acción. Y entonces, digamos que en estos casos, eso puede ser un arma de doble filo, por supuesto. Entonces, en el mejor de los casos, yo actúo como, digamos que un poco comprendiendo a la otra persona, y entonces yo ya no soy, por ejemplo, racista, y entonces yo decido cómo incluir estos demás, pero en el peor de los casos, que yo creo que eso es a lo que se refiere la primera persona, como que ahí está este paso, entonces, entonces las relaciones entre mujeres lesbianas se vuelven problemáticas, las empiezan a mostrar como la locura, como el abandono, como yo no quiero que le suceda esto a mi hija, entonces le voy a prohibir que pues tenga relaciones con mujeres, porque yo ya vi en la película que esto es lo que sucede con las relaciones de mujeres. Entonces ahí también hay una ampliación de perspectiva o una reducción de perspectiva y también hay un cambio en la acción.
Entonces creo que va por ahí como ese paso de la violencia simbólica a la violencia bruta. Entonces sí. Y pues nuestro deber como científicos no lo entendí bien, pero pues no, yo diría como que, ok, el cine no es la única herramienta como para que podemos utilizar como para solucionar como estos problemas. Pero no, sí, o sea, como que es muy holística, o sea, realmente creo que estos problemas no debemos pensárnoslos como científicos o como filósofos o demás, sino como personas, o sea, es algo que está como en todos nuestros espacios, o sea, realmente lo que les decía como en la presentación, como el hecho de que en algún mundo ideal, como que logremos que haya autorrepresentaciones de mujeres lesbianas y haya una visibilización, eso no va a solucionar todos los problemas que tenemos las mujeres lesbianas. Entonces, lo mismo diría como en los científicos y en los filósofos, como puede que yo esté haciendo acá esta presentación y demás, y puede que haya como que tenía un impacto y demás, pero eso no va a solucionar la situación de invisibilidad y de demás violencias que sufrimos las mujeres lesbianas. Entonces, creo que eso sería. Gracias, Oriana. Recuerden, si alguien más tiene por ahí algún comentario o pregunta, pueden ir dejándola en el chat o simplemente levantando su mano para intervenir. Hay un comentario en el chat que Ajá. no sé si Ed Acevedo quiere como ampliar. Pero lo que entiendo un poco es como que debí como que poner alguna película que sí me pareciera como una buena representación de la homosexualidad, de la lesbianidad, perdón. Y yo les diría ahí como todavía no he encontrado una que para mí, desde mi forma de relacionarme, haya como que aprendido de eso, pero sí hay unas que se acercan mucho. Pues obviamente porque el cine tampoco debe como aprender totalmente la realidad, ¿saben? Y pues igual, como que igual, pues cada experiencia es única, ¿no? Pero sí hay una directora de cine que a mí me gusta mucho, que también, y que es lesbiana. Y se llama Celine, ¿sí se llama? Algo así, Celine, esperen un segundo. Ella tiene muchas películas sobre relaciones lésbicas. Y también trata mucho desde la infancia y como esa exploración que hay desde de la lesbianidad. Y ella a mí me parece una representación bastante como que se acerca bastante a lo que es la particularidad de las relaciones lésbicas. Por ahora eso, la investigación nuevamente les digo sigue en proceso, seguramente deben haber más y seguramente están invisibilizadas, seguramente hay otras que no están registradas. Pero por ahora yo diría que ese. Regálenme un momento que se me va a descargar el celular. Dale, dale, dale. No hay problema. Mientras tanto, creo había alguien que había levantado la mano. No alcancé a ver el nombre, pero creo que vi una mano ahí titilando hace un ratico para que estén ahí atentos o atenta a quien lo haya hecho para cuando regrese Oriana. Ah, Listo, vale, no hay lío. Decía, no sé si fue solo mi impresión, que por un segundo vi una mano levantada. No sé si fui solo yo. Sí, yo por acá. Ah, listo, adelante, Jerónimo. Bien, no, pues voy a hacer como 3 comentarios que me suscitaron ahí la presentación. Gracias, Oriana, por las reflexiones. Empezando, pues pensaba en este versus un poco que pusiste tú frente a las películas lesbianas o lésbicas versus las películas de amor, ¿no? Y me hizo recordar también una vieja discusión que hay en la literatura y a particular a un autor que es Fernando Molano, que él tiene toda una reflexión sobre justamente por qué desde el arte también es válido tener una pretensión narrativa
frente a una historia de amor, prescindiendo un poco sobre la singularidad de las decisiones hacia quiénes, ¿no? No lo digo porque haya una mejor o una mejor opción, una mejor o una peor opción, sino lo digo es porque son dos puntos de enunciación que me parecen válidos, ¿no? Y son dos puntos de enunciación que exploran cosas distintas, es decir, buscan explorar la experiencia del ser humano, ya sea desde la singularidad o ya sea desde los puntos en común, ¿no? Entonces creo que ninguno de los dos es reprochable en esa medida. Incluso pues creo que la perspectiva de la película de amor y la literatura de amor salva de algunos compromisos ideológicos y políticos que están como muy latentes ahorita y que narrativamente me parece que suelen castrar mucho las obras, ¿no? El otro comentario que me parecía interesante sobre lo que decías es que en esta crítica que tú haces sobre el punto de enunciación, en donde dices que a pesar que la directora pues puede compartir ciertas decisiones con lo que decide narrar, no le asegura nada. Me parece muy interesante también traerlo a la academia, ¿no? Porque también académicamente creemos que por el punto de enunciación en el que ocupamos, tenemos también, eso nos salva o nos amerita cierta situación, ¿no? Como simplemente, pues yo decido tal cosa y porque yo decido tal cosa sobre mi vida, entonces ya está validada mi investigación o ya está validada mi obra, ¿no? Y creo que no se trata de eso, sino pues del argumento y de la obra misma que se construye. Eso me parece muy interesante, porque también pasa mucho con el cine indigenista, ¿no? Entonces, solo cuando una película trata el tema indigenista es, uy, qué obra, qué buena película, es importantísimo que ese tema se toque en el cine, pero no se pregunta cómo se está tocando ese tema, ni qué implicaciones tiene ese tratamiento del tema, que incluso pueden ser mucho más dañinas que el simple lugar de enunciación. Que, bueno, esa relación justamente entre la obra y el autor, ¿no? Y es que creer que que como yo autora o como yo autor, tengo un lugar de enunciación sobre la vida, eso ya valida, mi conocimiento ya valida mi propia producción artística. Que era justamente lo que creo traía a colación tu presentación, y es que construir imágenes morales o construir, decías tú, entendimientos imaginativos o imaginación moral, como por traer un concepto de Carolina Sanín. Esta construcción de imágenes morales desde la imaginación tiene un abismo y tiene una distancia entre la construcción de imágenes desde la escritura. Es decir, yo puedo tener una experiencia sobre lo que es ser lesbiana o gay en la vida y puedo entenderlo y tenerlo en mi pensamiento, pero la traducción de mis ideas a la escritura de imágenes, que es el guión, que es la herramienta que construye en inicio el cine, pues hay un abismo rotundo, ¿no? Y ahí es donde uno dice, bueno, pues no es suficiente mi lugar de enunciación, sino además necesito como otros elementos técnicos y prácticos sobre el cine que me permitan pensar ese lugar de enunciación, ¿no? Y eso, creo que eso es todo. Gracias. Pues creo que ya no habría más preguntas o creo que esta sería como la última pregunta, tal vez. Si alguien más quisiera hacer un comentario, Leonardo. Vale, sí. Bueno, muchas gracias, Oriana. A mí me gustó mucho tu ejercicio como de análisis como conceptual, diría yo, y como moral
pues, de esta película en específico y como del proyecto que estás como armando. Me parece muy interesante el método. Yo te quería hacer dos como preguntas o comentarios. El primero de ellos tenía que ver con la idea que tú tienes de heterosexual, digamos. Me parece relevante distinguir entre como el estereotipo de heterosexualidad o de amor heterosexual, que creo que es el que tú estás pues poniendo como una relación de sujeto-objeto, como la figura del cazador y la presa, como las relaciones de poder. Digamos que eso es una concepción pues como muy crítica del amor heterosexual y ya está. Pero creo que habría que distinguir esa de la representación del amor heterosexual en el cine, que es muy distinta. Entonces ahí pues obviamente lo que tenemos es un sinfín de comedias románticas, que además Netflix es como ganadorcísimo en ese sentido de la misma película 1000 veces. Que hay unos tropos, hay unas, bueno, en fin. Y en contraste con lo que tú muestras, el amor heterosexual se premia, siempre viene la reconciliación después de todo este desastre, el nudo, bueno, en fin. Entonces, yo creo que estaría bien también discutir o contrastar con esa visión de representación cinematográfica del amor heterosexual, que me parece pues relevante, ¿sí? Creo que habría que distinguir esos dos niveles. Y el segundo comentario tiene que ver con como esa expresión que tú usas de sexualización de las relaciones lésbicas, porque creo que también es una noción, me gustó mucho, digamos, estoy de acuerdo con tu tesis, solo que añadiría que no es una sexualización como justamente se muestra en otros tipos, otras versiones de relaciones en cine o en general. Pienso que, por ejemplo, el amor heterosexual se representa desde pues, una perspectiva romántica, mucho más emocional, es una cosa un poco más, sí, como más, de más vínculos emocionales, más cosa. Eventualmente es entre adultos, eso es muy importante. Y aquí lo que tú aportas con este elemento de la comida, por ejemplo, del doble sentido, o con las miradas del cazador, que son elementos como de mucha irracionalidad. Entonces, me parece importante como hacer notar que esa sexualización, o eso entendí yo, me parece muy chévere, como la sexualización del amor lésbico es una sexualización que además tiene como elementos profundamente es como eso, irracionales, que están, que no suceden en el en otros tipos de relaciones amorosas, lo cual lo hace aún más peligroso o más preocupante, justamente porque no hay ni siquiera un amor entre adultos o seres racionales, sino una cosa un poco más, llamémoslo así, primitiva o irracional. Y bueno, es eso. Me gusta mucho lo que hace, me parece muy interesante. Creo que hay mucho por explorar. Y bueno, ya está. Probablemente, tal vez ya termino con esto. Me pregunto si esto solo se debe al error de que es un hombre, que Keshish, tratando de mirar algo que no entiende de su experiencia, o si acaso esto se obedece a otro tipo de agenda un poco más complicada, más retorcida eventualmente, con algún tipo de agenda detrás de esto. Pero bueno, eso no sé si tenga sentido. Listo, muchas gracias en todo caso. Muy interesante. No, gracias, Leonardo. Y no, pues ya, creo que con esto ya podríamos como ir cerrando. En cuanto al comentario de Jerónimo, creo que no me hice entender bien. Creo que justamente mi punto un poco es el contrario. Para mí el punto de enunciación sí es muy importante. Y esto no significa, por supuesto, que tengamos que validar todo desde el punto de alguien de enunciación, pero digamos que sí es muy importante como tener en cuenta el punto de enunciación. Digamos que no por caer como en estas falacias, como de, ok, todo lo que dice esta persona está bien, o ok, todo lo que dice esta persona está mal, pero sí hay situaciones que nos atraviesan. Y no es lo mismo que una mujer lesbiana haga una película
en donde nuevamente de Serge Hertz a mí me parece que es el ejemplo como principal para comparar como con la vida de él. No es lo mismo que esta mujer lesbiana, Donna Dage, haya hecho esa película, porque a pesar de todos como las cosas problemáticas que pueden haber ahí, nos dice algo de la experiencia de esa persona, que es muy diferente a que Chich haya hecho esa película. Porque entonces, claro, el hombre, entonces la mujer, a pesar de que es del norte global y demás, es una mujer, y es una mujer lesbiana, es decir, es una mujer oprimida. Y eso nos lleva a que sus formas de pensamiento, y recordemos esto, a mí esto me parece muy importante siempre que uno discute en la filosofía, y siempre que uno lee en la filosofía, uno siempre tiene que ver eso, y también en el cine, y creo que la filosofía peca un poco de eso, que no nos enseñan, o al menos en mi apartamento no me enseñaron cómo buscar de dónde venía este autor, de qué hizo este autor en su vida, qué hizo esta autora en su vida, porque las ideas no vienen sueltas, las ideas ni las representaciones no son cosas abstractas, son cosas que se van formando por el contexto de la persona, por la experiencia de vida de la persona. Entonces yo digo como el punto de enunciación importa mucho. Obviamente no lo es todo, pero claro que cuando uno dice algo y le dicen, es que usted dice eso porque es mujer, es como, sí, por supuesto que porque soy mujer, porque yo he vivido eso, ¿saben? Entonces es como, y es muy diferente, por ejemplo, cuando un hombre dice lo mismo que yo voy a decir, porque es como, ok, se está apropiando de eso que yo acabo de decir. No es lo mismo que un hombre diga, por ejemplo, poniéndonos un poco polémicos, no es lo mismo que un hombre sea feminista a que una mujer sea feminista, porque hay puntos de enunciación totalmente distintas y en una hay una apropiación de las ideas y en otra hay una traducción de la experiencia de vida en ideas. Entonces yo digo, como el punto de enunciación sí importa bastante, no lo es todo, pero sí importan. O sea, no es como simplemente importan los argumentos, importa y demás, no, porque los argumentos no están como libres por ahí existiendo, sino que los argumentos son resultado y también resultan en condiciones materiales y sociales y en cosas concretas. Entonces yo diría como si es importante una denunciación, creo que ahí debió haber sido como una mala interpretación o no me hice entender bien, pero para mí el punto, y por eso hago esta comparación justamente con Donna Dage, porque es una película que igual muestra las relaciones de poder, tanto de edad como de clase, pero las muestra de una forma muy diferente. Y esa forma diferente no es azarosa, no es porque Donna Dage haya sido más iluminada que Adolf que Chiche, ni nada, sino porque Donna Dage es una mujer lesbiana que ha tenido relaciones lésbicas. Y eso ya cambia todo panorama. Entonces, eso por una parte. Ya pasando como a las preguntas de Leonardo, yo también estaba pensando justamente en eso de la heterosexualidad en el cine, que la heterosexualidad en el cine, como hay una diferencia entre como este sistema de dominación, digamos, que es como la vida real, y también las representaciones en el cine. Claro, las representaciones en el cine se premian mucho y se ve como alguien que se disfruta, y realmente a veces cuando se toma el amor heterosexual como tan tradicional es algo que hace sufrir mucho a las mujeres, y en el cine se muestra como algo como la realización última de las mujeres. Entonces sí, claro, yo también había pensado eso, justamente lo pensé hoy antes como de la charla, entonces sí. Y no, y pues el otro comentario también, como que sí, o sea, a mí también me suena, ¿sabes? Como que la irracionalidad ahí, como en esa sexualización que no, digamos que es muy diferente en el porno, claro. Por ejemplo, digamos, como, claro, es como dos adultos y eso ya está como súper sexualizado, pero en esto ya es irracional porque, claro, se sexualiza la comida, se sexualiza como esa frase que dice Emma, como que es como cuando probaste una mujer, y eso es como, pues eso es muy salido como de casillas. Entonces sí, y lo del error, o si es una agenda, yo digo como que es una agenda, claramente podemos, y con esto quiero decir como claramente podemos decir que Chich es quien es un individuo particular que no cometió un error. Digo que no es una cuestión de error, sino es una cuestión como ya
como un poco de maldad, porque por algo las actrices, él está demandado, denunciado por abuso y explotación sexual. Entonces no creo que haya sido como un tanto un error y no fue algo particular de él. Claro, se le puede señalar por estos malinterpretaciones, malrepresentaciones, pero no es el único. Lo que les decía, como desde la primera representación registrada de mujeres lesbianas, está esta figura de representación entre una alumna y una persona mayor. Y eso viene desde hace mucho tiempo, de esa forma de representar a las mujeres lesbianas. Eso hace parte de una agenda. Y obviamente hace parte de una agenda no solamente del cine, sino que el cine, al igual, es lo mismo, es una reproducción de su contexto. Entonces, si el cine hace esas reproducciones, es porque en la sociedad también está ese imaginario. Entonces, sí, claro, eso es una agenda muy grande y por eso mismo también, si en el cine logramos como resolver algo, pues no se va a resolver como totalmente la problemática como a gran escala. Y yo creo que ya... Gracias, muchas gracias, Oriana. No sé si, bueno, hay un par de minutos, tal vez podamos escuchar un último comentario que creo había alguien ahí con la mano levantada desde hace un ratito para cerrar. John. Sí, buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Pues no, mira, el tema me parece interesante y pues no sé, o sea, veo como la importancia de incluir pues una filosofía vista de otra manera sobre este tema, como citando a la filósofa Judith Butler, donde ella colocaba en contexto o decía que el tema de género, sea hombre o mujer, estaba como enfocado más como a lo cultural o educativo, como que nos enseñan que este es un género, es hombre heterosexual o mujer heterosexual, y lo que no esté encerrado en eso no existe. Entonces ella hablaba sobre de construir toda esa forma de pensar e ir más allá. O sea, es hecho que los que nos hacen ver es como darle un contexto diferente y no sé qué más, pero puedo aprovechar de ella. Digamos, o sea, no estamos obligados a identificar un género o no, porque según la cultura o lo que nos enseñaron, eso es. O sea, todo en función del esquema hetero-homo, llamémoslo así. Y sería una forma de pensar diferente y sería parte como de abrir la mente más a las personas y darles como una oportunidad de ver estos temas como más abiertos, como como tener más preguntas y hacer tener respuestas más precisas sobre el tema de los géneros. No sé si me hice entender o no. No sé si la paz como poner un poco más concreta la pregunta. No era una pregunta, era como una opinión sobre el tema, ya como para cerrar, ya, que cito, digamos, a la filósofa Judith Butler, donde ella es una importante filósofa que incluso es de un movimiento queer, del movimiento queer, donde son feministas y hablan muy abiertamente el tema de los géneros. Y es muy importante, pues, como enfocarlo aquí también para que, pues, tengamos una forma de ver el tema de los géneros más abiertamente y como con más preguntas y una respuesta más precisa
y no enfocarnos todo a lo que nos enseñan de forma natural en el colegio, que es el tema de los géneros, hombre o mujer, y lo que no pertenezca ahí se sale de contexto, digámoslo así. Es de construir esa forma de pensar con eso y abrir más la mente al tema de los géneros. No era más. Gracias, Ilana, por ayudarme. Listo. No, pues gracias, John, por la intervención. Yo creo que No, gracias a ustedes. Feliz noche para todos. Vale. No sé si quieras contarnos algo más, Oriana. no, nada, pues agradecerle mucho a Leonardo por la invitación, a Julio por la presentación. Realmente me sentí muy acogida en el espacio. Y pues nada, espero seguir como compartiendo otros espacios. Y pues muchas gracias a los asistentes y a los hombres y a la mujer que preguntó. Gracias. Gracias. Buenas noches. Vale, gracias, Oriana, gracias y también gracias a quienes nos han acompañado. Seguiremos con esta y otras temáticas, dándole vueltas a estas relaciones posibles que a través del cine se establecen. Y pues creo que la acogida que hemos tenido es bastante significativa sobre lo potente que esto ha sido. Hay un breve comentario que quiero hacer, no sobre tu presentación, Oriana, sino sobre nuestro cronograma antes que se me pase y ya que estamos todos conectados. Y es que la presentación que viene, la que se titula El espejo que recuerda, autobiografía y posmemoria en el cine documental, quien nos hace esta presentación se encuentra en Berlín. Por esta razón, hay un ajuste horario para que, digamos, esta persona digamos que sea una hora razonable para que podamos conversar con ella. Así que, y esto pues lo recordaremos a través de un mensaje, la sesión que viene será entonces en un horario diferente, a la 1 de la tarde. Recuerden, es la sesión que lleva por nombre El espejo que recuerda, autobiografía y posmemoria en el cine documental. La razón, decía hace un momento, es porque quien lo presenta, nuestra invitada, se encuentra en Berlín. Entonces, este ajuste horario está hecho para que sea razonable el horario en el que esta persona pueda acompañarnos. ¿Vale? Quería dejar ese comentario hecho, que de cualquier manera será recordado y repetido a través de un mensaje. ¿Vale? De nuevo, Listo. muchas gracias a quienes nos acompañaron. Oriana, mil gracias de nuevo por la presentación, a quienes nos compartieron sus dudas, preguntas, comentarios y ojalá sigamos conversando, encontremos otros lugares y momentos para seguir haciéndolo. Gracias, gracias y buenas noches. Vale, una última cosa, el formulario de asistencia está en el chat para las personas que por favor se registren. Muchas gracias. Y nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.